En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer un poco de doctrina cristiana, católica, catecismo. Catecismo bíblico apologético, pregunta 123. Hablamos hoy de los mandamientos de Dios, ¿sí? Tengo una pregunta interesante. ¿Basta para salvarnos estar bautizados y creer las verdades de la fe? No. ¿Por qué no? Para salvarnos debemos además cumplir los mandamientos de la ley de Dios y los de la Iglesia y vivir en estado de gracia, es decir, no tener ningún pecado mortal sobre la conciencia, pecado no confesado. Entonces, los que dicen cree en Cristo y está salvo, no dicen toda la verdad. Es verdad, es justo, correcto, creer en Cristo, sí. Sí, creer en Cristo, es correcto. Pero no dicen todo. No basta ser bautizado y creer en Cristo. Debemos además cumplir los mandamientos de Dios y vivir en santidad y gracia. ¿Por qué? Porque cuando el joven preguntó a Cristo, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Qué le contestó Cristo? Si quieres entrar en la vida eterna, guarda ¿qué? Los mandamientos. Entonces esto de creer en Cristo ya está salvo como pretenden los protestantes, no interpreta, de hecho contradice el Evangelio. Contradice el Evangelio. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Cumple los mandamientos. San Mateo 19, 17. Es importante saber esto. Es importante. Porque mire, cómo tergiversan la palabra de Dios y la gente pobrecita queda engañada, atrapada. ¿Tienes que creer en Cristo? Sí, claro que sí. Es necesario. Pero no es todo. Cristo en otro lugar se queja. ¿Por qué dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que digo. No se digan. Por ejemplo, dicen la fe sola salva. Otra mentira. En capítulo 25 de San Mateo, el juicio final, ¿qué reprocha Cristo a los condenados? Son creyentes, ¿eh? No les reprocha ni adulterio, ni fornicación, ni borrachera, ni ser ladrones, ni ser mentirosos. Nada de eso reprocha. Reprocha un pecado muy sencillo en apariencia. Un pecado de omisión. Tuve hambre, sed, no me dieron de comer o beber. Estaba enfermo, prisionero, no me ha visitado, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado. Sacar una palabra del Evangelio y decir esto solamente esto, no. Hace falta tomar todo el Evangelio completamente. Entonces, si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Ahora, para guardar los mandamientos, necesitamos pensar en la presencia de Dios. Dios me ve, Dios me juzgará. Por lo tanto, no importa lo que dice la gente, lo que importa es lo que Dios dice. Entonces, no ser cobardes, no tener miedo a qué dirán. No decir todos los hacen y yo todos los hago, aunque todos lo hagan. En tiempos de Noé todos comían y bebían y pecaban. Solamente Noé era el tonto en los ojos de los hombres. Pero solo Noé se salvó y su familia. ¿Sí? Los de Sodoma y Gomorra pecaban todos. Desde el viejo hasta el joven, dice el de la Biblia. Y todos murieron quemados. Entonces cuidado. Hace falta respetar la ley de Dios. Aunque todos, por ejemplo, cuando el rey Enrique VIII, pobrecito, seducido por una media bruja, Ana Bolena, que lo sedujo, que desbarató su matrimonio, etc., finalmente se autoproclamó papa. Y los que no lo aceptaban como disque falso papa de Inglaterra, estaban en la cárcel, asesinados. Entonces, Tomás Moro, el canciller del reino, estaba en la cárcel por no aceptarlo como papa falso. San Juan Fisher también, el cardenal Fisher. Entonces, decían, pero todo el mundo lo aceptó, la nobleza, el ejército, etcétera, etcétera. Y él contestó, aunque todos, yo no. Aunque todos, yo no acepto. ¿Por qué? Porque no es que por capricho, porque lo que hace no es correcto. Aunque todo el mundo haga algo malo, y bien ese malo es malo, y uno solo
haz el bien, está en lo correcto. Entonces, es importante saber esas cosas. Entonces, para salvarnos, debemos que no solo creer en Cristo, estar bautizado, también cumplir los mandamientos de Dios, de la iglesia y también el deber de Estado. El que no cumple con su deber de Estado, pues no padre de familia, flojo, borracho, etcétera, flojo, borracho, dije, etcétera, pues sus hijos se hacen ladrones, se hacen malos, etcétera, por culpa de él, él peca. El peca, tiene que corregirlos, educarlos, alimentarlos, etcétera, etcétera. Ahora dije, para cumplir los mandamientos, hace falta rezar, hace falta pensar la presencia de Dios. También confesar sus pecados. ¿Por qué confesar los pecados? Porque el pecado no confesado conduce a otro y otro y otro pecado. Es una bola de nieve. También comulgar. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, sin mí nada podéis. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna, ni más. No es poco. Y el que no la come, no tiene. Ahí también los pobres protestantes están engañados. Les da un jugo no sé de qué, una galleta no sé de qué, cuerpo de Cristo. No, no es verdad. Nadie puede consagrar el cuerpo de Cristo si no es sacerdote. Nadie. Es claro eso también. Entonces, para guardar los mandamientos, resumen. 1, pensar en la presencia de Dios. 2, rezar cada día, mañana, noche, mediodía. Confesarse, comulgar, pedir mucho a Dios para tener la fuerza de hacer el bien, evitar el mal y sobre todo, alejarse de las ocasiones del pecado. La lectura de los libros santos del Santo Evangelio ayuda mucho para no dejarnos engañar por falsas ideas de gente que no piensa en su salvación, sino que considera el placer del momento como lo más importante. Es verdad que la gente animalizada, la gente ignorante, la gente atea, pobre de ellos, ¿no? Pero no es así. El ser humano, por ejemplo, en este año 2021 hay coronavirus todavía, ¿no? Hay gente que se enferma, etc. Yo puedo decir que no hay coronavirus. Puedo decirlo. ¿Y qué cambia? Nada. Si alguien está atrapado. Mi palabra no cambia nada. Alguien puede decir, yo no creo en Dios, no creo en el infierno, no creo. Pues de lo que quieras. Usted nació y el mundo seguirá hacia ti. Usted va a morir, el mundo seguirá siempre de ti. Lo que existe lo depende de ti. Así de sencillo. Ahora, ¿qué es la verdad? La verdad es lo real, lo concreto, lo que hice realmente. Ese es un libro. ¿Qué es un libro? Un libro son hojas de papel con la escritura, etc. Ok, es un libro. Pero yo puedo decir es un banano, una manzana. ¿Qué cambia? Yo digo, este libro que tengo en la mano, yo digo, es una manzana. Lo dije. ¿Cambia de manzana? Entonces, cuidado, las cosas son lo que son. Mi palabra no vale nada en la vida que no corresponde a lo real. Un borracho que toma, no sé, tiner o no sé qué, dice, no es tóxico. No es tóxico, dices, pero te intoxica. Quieras o no quieras, te intoxica. Bien, entonces, resumen, dije, ¿basta para salvarnos estar bautizado, creer las verdades de la fe? No. Para salvarnos debemos, además, cumplir los mandamientos de Dios, de la iglesia y deber de Estado. Deber de Estado. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Quién dijo esto? Cristo. ¿Dónde está esto en la Biblia? San Mateo 19, 17. Ahí está. Porque me dice el Señor, Señor, no hacen lo que digo. Bien. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuáles son, resumidos, los 10 mandamientos de Dios? Todos juntos. Los 10 mandamientos de Dios son: 1. Amar a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomar el santo nombre de Dios en vano. 3. Santificar las fiestas. 4. Honrar al padre y la madre. 5. No matar. 6. No fornicar. 7. No hurtar. 8. No levantar falso testimonio ni mentir. 9. No desear la mujer del prójimo, también su esposo, vale también del otro lado, ¿no? 10. No codiciar las cosas ajenas, ni su asno, ni su buey, ni nada que le pertenece. No, miren, los 3 primeros mandamientos son para con Dios. Amar a Dios más que las cosas, no jurar el santo nombre de Dios en vano, son el día del Señor.
Porque estos 3 primeros mandamientos son la base de los 7 otros. Después protege la familia, honra al padre y madre, y después protege la vida, no matar. Protege el cuerpo y el honor, no fornicar. Protege después la palabra, no levantar falso testimonio ni mentir. Y curiosamente, los 2 últimos, es curioso, casi es repetición de lo anterior, no desear la mujer del prójimo y no desear sus bienes. ¿Por qué? Porque el pensamiento malo conduce al robar y al fornicar y al adulterar y al matar. Eso. Entonces aquí no solamente condena la obra mala, los 2 últimos mandamientos, sino condena el deseo, hacia el malo. Por eso uno debe alejarse de lo que conduce al pecado. Ahora, ¿quién dio estos mandamientos de la ley de Dios? El mismo Dios lo dio a Moisés en el monte Sinaí y Jesucristo los confirmó en su evangelio. Jesucristo confirmó los mandamientos en el evangelio. ¿Y a qué se reducen los 10 mandamientos? Se reducen a 2. Amar a Dios más que todo y al prójimo como a sí mismo. Estos son los 10 mandamientos de Dios. Ahora brincamos a los mandamientos de la iglesia. Estos mandamientos de la iglesia, cuidado, no es una novedad. Es la iglesia que es madre, que es maestra, que es la encargada por Cristo de predicar su evangelio, su palabra y enseñar a los hombres, porque Cristo al llegar al cielo dijo, vayan a todo el mundo, prediquen en todas las naciones, bautícenlos y enseñándoles todo cuanto os he dicho. San Mateo 10, 28, 20, ¿sí? Enseñar todo cuanto he dicho. Entonces la iglesia, fíjese, para facilitarnos el evangelio, para facilitar el cumplimiento del evangelio, bien puso unos mandamientos. Es importante saber esto. Entonces no es algo nuevo, no es algo inventado, es el evangelio puesto a nuestro alcance para que lo cumplamos y nos salvemos. Veamos esto también, es muy importante. ¿Cuáles son los mandamientos de la iglesia? Los principales mandamientos de la iglesia son 5. Oír misa entera los domingos y fiesta de guardar. Confesar a lo menos una vez al año o en peligro de muerte. Comulgar por Pascua Florida. Ayunar cuando lo manda la Santa Iglesia y pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios y sostener las obras de religión y del culto. Bien, tercer mandamiento, debemos santificar del Señor. ¿Qué dice la Iglesia? Bien, asistir al santo sacrificio de Cristo, que es el sacrificio del Nuevo Testamento. Y entonces no dice nada nuevo, nos facilita el cumplimiento del tercer mandamiento, ¿sí? Y la iglesia puso unas fiestas para solemnizar unas cosas excepcionales, como había también en el Antiguo Testamento. Después, confesar a lo menos, esto es para los hijos flojos, tibios flojos, confesar al menos una vez al año sus pecados. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos morir y si está en pecado mortal y en el infierno. Entonces, es una tontería el infierno si Cristo ya pagó la factura por nosotros. Cristo resucitado el día de Pascua, dio poder a los apóstoles diciendo, recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, no quedan perdonados, y a quienes tienen que ser retenidos. Entonces no es algo nuevo. Y la gente peca, y sobre todo en una sociedad descristianizada hay más pecados porque impulsa el pecado. Por lo tanto, la confesión realmente es una medicina divina que expulsa el pecado, que expulsa el demonio, que nos reconcilia con Dios, que nos hace lo de Dios, que nos da gracia en la paz de la conciencia y derecho a la vida eterna. Entonces, esto es para los hijos flojos. Una persona no toma una ducha una vez al año, regularmente, si posible cada día, ahora confesarse regularmente. Si hay pecados mortales en medio, regularmente, confesarse regularmente, lo más que pueda, hasta 1 o 2 veces por semana. El padre Antonio Royo Marín, gran teólogo, dice hasta 3 veces por semana si es necesario, si hay pecado. Pero después uno ve el pecado y finalmente cada 15 días, cada mes o cada 2 meses, según la necesidad y la posibilidad de que hay padre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con una persona que está en pecado mortal, que quiere confesarse y no hay sacerdote? No hay sacerdote. ¿Qué hacer?
y bien se pone de rodillas si posible, llora de todo pecado, se arrepiente de sus pecados, aunque no haya lágrimas, se arrepiente totalmente, pide perdón al Señor, con firme propósito de corregirse y confesarse, queda perdonado ya. Y apenas ve un sacerdote, se confiesa, se acabó. Y si muere mientras se salva. Eso se llama acto de contrición perfecta. Es importante saber esto. Acto de contrición perfecta. Una persona que pecó, llora su pecado, quiere confesar, porque Dios dio poder de perdonar los pecados, quiere hacer lo que Dios manda, y si no hay sacerdote, pero se arrepiente, se corrige, tiene deseo de confesarse, queda perdonado. Otro mandamiento, comulgar en Pascua Florida. ¿Por qué comulgar en Pascua Florida? Y porque Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Es algo serio esto. Es algo serio. Entonces, eso también es para los hijos flojos, no es para los fervorosos comen regularmente, ¿no? Espere, van a terminar esto. Entonces, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna, yo lo resucitaré al último día. San Juan 6:54. Entonces, eso también está en la Biblia. Y finalmente, ayunar cuando manda la iglesia. El ayuno, la penitencia es de presión divina. Ahora, la iglesia antes eran 40 días completos de Cuaresma, ahora quedan 2 días obligatorios, Viernes Santo y miércoles de ceniza. Una sola comida al día, fuerte, la mañana, noche algo ligero, sin carne. Esto es lo que manda por medio de la iglesia. En unas cosas quedan más ayunos, etcétera, pero eso es la regla general. Pero la penitencia es de presión divina, por lo tanto, tenemos que hacer penitencia en todos los aspectos que podemos, todas las materias. Estás enfermo, ofrécelo penitencia. Estás pobre, ofrécelo penitencia. Estás tentado, ofrécelo penitencia. Estás en miseria, Señor, te lo ofrezco. También es penitencia. Cumplir su deber de penitencia es penitencia. Y finalmente dice, pagar diezmos y primicias a la iglesia de Dios. ¿Y por qué esto? Y porque es justo. Dios pide que santifiquemos su día. Para santificar el día del Señor hace falta el culto divino. Y el culto divino necesita cáliz, ornamento, necesita iglesia, necesita esas cosas. Necesita ministros que lo sirven. Y todo eso. Entonces, de ahí lo que llamamos el diezmo. Pero el diezmo no es el Dios poseyendo las ganancias. Aunque en el Antiguo Testamento esto sí era así. Pero los diezmos del Antiguo Testamento, ¿para quién son? Bien, son para los levitas, los sacerdotes, las viudas, los huérfanos y los pobres y forasteros. Los pastores no son sacerdotes, por lo tanto no tienen derecho al diezmo. Realmente es enriquecer la costa ajena y catequizarlos en cosas mezcladas, buenas y malas. Entonces no tienen derecho. Bien, entonces dije, los mandamientos de la iglesia son explicitación del evangelio, no es algo añadido. Es explicitar el santo evangelio. Y también hay otro mandamiento, no participar en cultos inventados, de sectas. Esto mismo no. Un culto inventado por hombres ofende a Dios en lugar de agradar a Dios. Ofende a Dios. Sí, claro que ofende. ¿Por qué? Porque no, el pontífice entre cielo y tierra del Nuevo Testamento es Cristo. Y el sacrificio de Cristo es la misa, no hay otra cosa. Cuando un pastor pone una mesa, pone un poco de jugo, no sé de qué, un pan, dice el cuerpo de Cristo, miente, no hay nada. ¿Por qué? Porque no es sacerdote. Si usted corta el cable aquí, añade cables por ahí, no pasa la corriente. Lutero, al ser expulsado, se acabó el sacerdocio, y no tienen sacerdocio los protestantes. Entonces los mandamientos de Dios son explicitación del Evangelio. Y la iglesia legítima, el culto legítimo que da gloria a Dios, es el culto cristiano católico que viene de Cristo, porque Cristo dice mi iglesia y no tiene iglesias. Por lo tanto, el que funda un culto, dice humano, etcétera, más bien ofende a Dios. Ahora es verdad que hay gente inocente, en sentido que ignorante, no saben, están capturados, Dios tendrá cuenta, pero los que esto hacen pecan gravemente, son realmente ministros del anticristo, pobres de ellos. Por eso recemos por ellos y digamos la verdad. Decir la verdad de un protestante es caridad. Es caridad. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Quien os escucha, me escucha. Quien os rechaza, me rechaza. Eso dijo los apóstoles. Los apóstoles dejaron lugar tenientes que son papas, sus sacerdotes, y punto. No hay ninguna otra cosa.
Ahí está la autoridad de Cristo, la iglesia de Cristo. Entonces los 10 mandamientos finalmente se resumen en 2. Amar a Dios más que todo, al prójimo como a sí mismo. El que esto hace, pues cumple todo en lo concreto. Es la gracia que pido por todos y cada uno de ustedes. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde todo está explicado en YouTube y en Telegram. Y también otro canal, FSSPX Costa Rica. Tenemos muchos temas espirituales allí.